Gracias a Dios por estar aquí hoy. Gracias por este mensaje, por esta iglesia, por este grupo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Levantemos el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Jehová, Jehová. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias a Dios por este tiempo, porque podemos alabar al Señor con toda libertad y podemos levantar el nombre del Señor en los unos con los otros. Amén. Hoy vamos a ver un tema que hemos platicado antes, pero hoy vamos a ver otra perspectiva de esto. Y no sé quién se recuerda lo que compartió Sammy la semana pasada, que repasamos más bien. ¿Alguien se recuerda de qué fue? ¿O se les olvidó? Que no sea Marco ni Pablo. ¿Quién más? ¿Quién se recuerda? Bueno, es que creo que no estaban todos. Pero Sammy habló de la fidelidad, de serle fieles a Dios, ¿verdad? Que repasamos lo que el pastor nos compartió. Bienvenido a los pastores primero. Gracias por estar con nosotros. El pastor nos compartió, cuando fuimos a El Salvador, nos habló acerca del pacto de sal y pues de la fidelidad a Dios al final, ¿verdad? Y también compartió acerca de eso también. Y yo me puse a meditar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la fidelidad, pero la fidelidad hacia los demás, hacia las demás personas. Y nos vamos a dar cuenta que no puede haber uno sin el otro. Pero hay un ingrediente importante en la fidelidad. ¿Cuál creen que es? ¿Qué? ¿La sal? No. ¿Qué? ¡Eso, Dani! Sí, el amor. El amor es un ingrediente muy, muy especial en la fidelidad. Por ejemplo, obviamente primero nos va a ser más fácil serle fieles a algo o a alguien que amamos, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 22, versículo 37. Aunque creo que esto ya no lo sabemos hasta de memoria. Mateo 22, 37. Si quieren desde el 36. ¿Ya están ahí? A tiempo. Según yo iba a dibujar, ¿va? Pero no puedo hacer no soy de las mujeres que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero vamos a poner aquí, el amor. Sí. Ok, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntó uno de los intérpretes, ¿verdad? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y en otro evangelio dice con todas tus fuerzas. Y, o sea, si vemos lo que aprendimos la semana pasada, serle fiel a Dios es amarlo de esta manera, ¿verdad? Si hacemos uno por uno y lo trazamos, podemos ver que al final estamos siendo fieles a Dios, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Y la palabra semejante significa que está en el mismo lugar o en el mismo tiempo. O sea, tienen que estar a la par, no como decir que fuera uno solo, ¿verdad? Pero la palabra semejante la definimos, pero vamos a ir a 1 de Juan 4. 1 de Juan 4. Y primero vamos a leer el 7. 1 de Juan 4, 7. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí?
Digan amén para yo saber. Va. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora vamos a saltarnos al 20. Y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, no podemos decir, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, si yo no amo a los demás, ¿verdad? Estamos siendo mentirosos. Y dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, pues para que vean que es, o sea, que es lo mismo, ¿verdad? O sea, no se puede hacer uno sin el otro. Entonces, es semejante. Perdón, me perdí. Este mandamiento es semejante, dice. Ahora vamos a seguir leyendo. Mateo 22. Vamos a volver a Mateo 22, versículo 38, creo que nos quedamos. Espérenme que a mí se me fue. Mateo 22. Aquí está. Bueno, leímos, ¿verdad? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora vemos que el Señor nos está pidiendo amar. O sea, primero a Dios, ¿verdad? Ya lo vimos. A Dios. Y amar a nuestro prójimo, pero de cierta forma, como a mí mismo. Y la palabra como a ti mismo, o sea, como es exactamente igual. O sea, yo voy a amar a la Pauli de la misma manera que yo me amo. Pero entonces la pregunta está, ¿y cómo me amo? O sea, yo me he preguntado eso muchas veces, ¿verdad? O sea, sí, pero yo sé que yo no tengo que amarme a mí misma. Entonces, ¿cómo puedo amar yo a alguien más si no me puedo amar? O sea, como un dilema, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver varios ejemplos de esta palabra. Vamos a trazar la palabra y bueno, según lo que yo he estudiado, nosotros vemos mucho la autoestima, pero curiosamente el autoestima, según las definiciones para la imagología, el autoestima no puede ser el amor propio que dice aquí, porque el autoestima está basado por dos cosas. Primero, está basado en un ideal propio. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Yo pienso que yo canto lindo, así, yo digo, es que yo canto precioso. Pero el autoestima está basado en tu ideal propio, que sería yo canto lindo, más el ideal ajeno, ¿verdad? O sea, si yo digo que yo canto lindo y yo me pongo a cantar aquí y todos se quedan así como que, no, la pura verdad, no cantas muy lindo, que se diga, mejor ya no cantes. Entonces mi autoestima, por así decirlo, se va a ver destrozado por lo que alguien más me dijo. Entonces no puede estar hablando de esa autoestima, porque significaría que nuestro amor depende de los demás. Entonces no puede ser eso. Quitando eso de en medio, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Ok, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que le ama al que engendró, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Después dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces aquí vemos dos cosas, ¿verdad? Dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Primero nos dice
que amamos a Dios. Y después nos dice, guardamos sus mandamientos. Y yo me acuerdo de las primeras veces que yo ya puse atención porque el Señor me cambió la vida. Una de las primeras cosas que escuché, me recuerdo que nos enseñaron que los 10 mandamientos se pueden dividir en 5 y 5. Y me recuerdo que en otra oportunidad que compartimos de esto también lo estudiamos. Y me gustó mucho porque te da una idea de cómo debes ser con los demás. Pero vamos a ir para hablar de los mandamientos, ¿verdad? Primero vamos a ir a Romanos 13, del 8 al 10. Recordemos que estamos hablando del amor al prójimo. O sea, cómo amamos al prójimo, cómo podemos amar al prójimo. Y tal vez yo me complico, ¿verdad? Porque con Sammy filosofamos a veces. Y yo le debato y él me debate para encontrar alguna verdad de lo que estamos leyendo. Y hablando de esto del amor a mí mismo, Sam me decía, pues es que es tan fácil como, yo no te voy a hacer lo que a mí no me gusta que me harías. Y como que, bueno, sí, o sea, sí, definitivamente. O sea, yo amo a Pauli o a la Pau, a quien sea, tratándola de la manera que a mí me gustaría que ellas me trataran, ¿verdad? Pero obviamente tampoco puedo esperar que ellas me traten a mí de regreso igual, o sea, como que siempre es un dilema, pero podemos saber que amamos al prójimo guardando sus mandamientos, como leímos, ¿verdad? Dijimos Romanos 13, versículo 8, dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, resumidamente, no adulterando. ¿Ustedes creen que nos amamos a nosotros mismos si no adulteramos? Yo creo que sí. Si no matamos, si no hurtamos, si no decimos falso testimonio, si no codiciamos, todos estos mandamientos se resumen en que en esa manera amamos a los demás. Ahora vamos voy a seguir leyendo, perdón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mal significa invalidar o dañar, o incluso significa envidiar. Nosotros, no sé, yo sé que a todos nos ha pasado, pero muchas veces envidiamos a los demás o los invalidamos, por ejemplo, no sé, cuando no son como nosotros. Yo tristemente me ha pasado, pero a veces hay alguien que es muy diferente a mí y como no me gusta su forma de ser, entonces yo invalido, como que esta persona no está ahí sentada y está hablando, algo así, entonces como que, sí, pues nadie habló. Y eso es hacerle mal a la otra persona. Vamos a ir a Levítico 19. Levítico 19, versículo 15. Y aquí en Levítico, Jehová le dice a Moisés que le hable a toda la congregación, ¿verdad?, de los hijos de Israel. Y le da varias cosas que tienen que hacer. Pero en el versículo 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, muchas veces alguien está en pecado y es como, la verdad, esta persona lo que hizo, así que, ¿cómo se atrevió a hacer eso? ¿Qué le pasa? Pero lo que está diciendo el Señor es de que, o sea, no vamos a participar de su pecado diciéndole, sí, todo está bien, o sea, tú tranquilo, o sea, no pasó nada. Sino que como bien, no sé en qué libro está ahorita el Nuevo Testamento, pero dice que juzguemos las cosas, ¿cómo dice?
Tú siempre me dices el versículo, que juzguemos las cosas como las que son de Dios, ¿verdad? O sea, juzgar las cosas bien conforme a la palabra, conforme a la verdad. Bueno, sí, dice 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, mis estatutos guardarás. Y después dice más cosas, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver varios, digamos, mandamientos que nos está pidiendo el Señor para amar a nuestro prójimo. Porque si Él está diciendo, ustedes aman a su prójimo primero si me aman a mí, pero si no aman a su prójimo, en realidad no me aman. Entonces la única manera que nosotros tenemos o podemos saber que estamos haciendo lo correcto es guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. Ahora vamos a definir algunas cosas. Primero quiero que vayamos a la historia de Lucas 7. Y voy a poner aquí el amor. Lucas 7:36. Bueno, aquí, en esta historia, solo déjenme llegar, Lucas 7:36. Así. Bueno, aquí está uno de los fariseos, ¿verdad? Que le rogó a Jesús que comiese con él. Y entonces el 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, por cierto, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí vemos el amor de Dios, de Jesús, ¿verdad? O el amor de estos, de la persona, ¿cómo dice que se llamaba? Del acreedor. Se mostró en qué cosa, sino en perdón. Entonces podemos saber que el amor es perdón, es perdonar. Perdón. Ok, vamos a llegar a algún lado. Segundo, Lucas 10, ahí nomás, verso 26. Espérenme. Lucas 10. No, aquí me confundí de versículo. Pero es del buen samaritano. Gracias. 10:30. Tiempo, ¿qué les dije? Lucas 10:30.
yo estoy en el 8, con razón yo decía, esto no está bien. Va, perdón. Sí, entonces íbamos a leer desde el 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el pastor nos explica, ¿verdad? ¿Cómo lees? ¿Verdad? ¿Cómo estás leyendo tú? ¿O solo estás leyendo para qué beneficio? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. Un sacerdote, yo pensaría que ama a Dios, ¿verdad? Que ama a su prójimo, porque él dice que ama a Dios. Llegó un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo o lo esquivó. Asimismo un levita, también alguien que supuestamente ama a Dios, ¿verdad? Que sirve a Dios, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, podemos ver que el samaritano, o sea, no solo fue movido a misericordia, ¿verdad? Sino que él hasta dio de sus recursos para esta persona, o sea, dio ese amor, ¿verdad? Entonces dice el 37, él dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, y ve y haz tú, ahí nos vamos a quedar, ve y haz tú lo mismo. Entonces, hablando del amor al prójimo, ¿verdad? Podemos ver que el amor también tiene misericordia, pero no solo tiene misericordia, sino que da de lo que tiene. O sea, le vendó y le dio sus aceites y, lo cuidó, pues le dio sus recursos. ¿Cuántos de nosotros cuando hay alguien herido le damos nuestro tiempo? O vamos a comer con él y platicar y oírlo. O sea, yo creo que muchas veces sí sabemos y el Espíritu Santo muchas veces nos lo muestra, como yo creo que esta persona necesita que alguien se acerque a él o a ella. Entonces, da de lo que tiene y cuida, ¿verdad? Va. Bueno, es que hay muchos, vamos a cortarlo. Les voy a dictar otros, ¿verdad? El amor también eso se demuestra orando los unos por los otros, orando por los demás. El amor, vamos a ir a 1 Timoteo 4. Versículo, vamos a leer desde el 12. Este es mi versículo favorito. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
persiste en ello, pues haciendo esto, primero se iba a salvar Timoteo y segundo iba a salvar a los que lo oyeren. Entonces el amor también enseña, pues hay más ejemplos, ¿verdad? Enseña, exhorta, ¿verdad? Ahora, yo siento que vamos a ir viendo a alguien ahí representado. El número 4, vamos a ir a Romanos 15. Hoy sí vamos a usar la Biblia. Bastante. Romanos 15, desde el 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces vemos aquí, primero, soportar. Soportamos las flaquezas de los demás. Y esto a mí me encanta porque dice, los que somos fuertes, o sea, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y no porque yo ya vencí eso, entonces yo voy a hacer lo que quiera y voy a hacer tropezar a otras personas que vienen detrás, ¿verdad? Y también vimos otro, ¿verdad? Recibíos. Ese era de último, pero no importa. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Había otro que era edificarnos, que está en Romanos 14, 12. ¿Saben qué? Vamos a ir porque estamos ahí igual. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperando vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y yo la primera vez que leí esto, el Señor me estaba hablando de algo externo, ¿verdad? Pero me gustó mucho porque el Señor le agrada que nosotros, por no hacer pecar a alguien más, nos abstengamos de hacer cosas. Obviamente que primero vamos a hacer las cosas por amor a Dios, ¿verdad? Pero si, lo hemos comentado con las señoritas, no lo vamos a repetir, pero si hay algo que mi hermano le está costando, ¿verdad? O es débil, o etcétera, yo puedo servir a Dios y puedo agradar a Dios ayudándole, ¿verdad? Del otro lado de la balanza. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿a quién les suena estas cosas? Dania. Sí, bueno, sí, ¿quién perdona? ¿Quién da misericordia? ¿Quién da todo lo que tiene?
¿Quién nos cuida? ¿Quién nos enseña? ¿Nos exhorta? ¿Quién soportó todo por nosotros? ¿Y quién nos recibe siendo pecadores? Sino Jesús. Y entonces podemos ver que el amor al prójimo, yo puedo amarte a ti como yo me amo a mí. Si a mí no me gusta que me hagas así, yo no te voy a hacer así. Pero el Señor nos pide un nivel más alto todavía. Vamos a ir a Juan 13, versículo 34. ¿Estamos ahí? Un mandamiento nuevo os doy. Y creo que es en Marcos, no sé si lo dice ahí, pero lo vamos a leer. Dice que este es su mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo dijo Sammy, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Entonces ahora ya no solo está hablando de yo te amo como me amo, yo te amo como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Él dio lo más Dios dio lo más preciado, que era su Hijo Jesús, y Jesús dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y van a decir, ¿y qué? ¿Dios nos pide que demos la vida por los demás? Pues sí. Y también tenemos, lo vamos a leer en otro, pero ahorita estamos leyendo que con ese amor nosotros podemos demostrar o damos a conocer a Dios, porque hay amor. Ahora imagínense a alguien nuevo que viene, que no es cristiano, y se sienta aquí y de la nada escucha, a la verdad es que ya viste cómo se vino, no sé qué, y lo que escucha es chisme. ¿Ustedes creen que estamos mostrando a Dios? No. ¿Qué tal si nos juntamos con alguien que no veíamos hace tiempo y estamos con alguien, digamos con mi hermana, la que tenemos muchos amigos en común, y estoy con Marinés y viene alguien que dice, ellas ya son cristianas, ellas van a vida cristiana, y nos ponemos a hablar de que es que vieras que ese es mi papá, la verdad es que vieras lo que me hizo, y es que una de estas y tres de estas, y empiezo a hablar mal de cualquier persona. A veces me corre mi papá porque es mi hermana, mi papá y que no sé qué. Y la otra persona, les aseguro que no va a ver a Dios ahí, no va a ver el amor. O sea, nosotros nos tenemos que, con ese amor que nos tenemos no solo entre los que estamos aquí sentados, el amor que tenemos con todas las personas que están en nuestro alrededor. Si nosotros guardamos estos mandamientos, si nosotros nos amamos de la manera en que Jesús nos amó, en vez de ir a decir, es que ya viste no sé qué, no sé qué, es que mi papá no sé qué, es que mi hermano no sé qué, no sé qué, en vez de hacer eso, nos vamos a humillar, porque Jesús se humilló. Jesús no dijo nada cuando le preguntaron, ¿y tú quién dices que eres? Y no sé qué. Jesús se entregó, o sea, él pudo haber dicho muchas cosas y no las dijo. Él se cayó, él cayó. Vamos a ir a... sí, ahí va recibirnos, ¿verdad? Leímos que nos recibamos los unos a los otros como Cristo nos recibió. La palabra recibir es tener cercanía o guiar. Y yo les pregunto, cada quien sabe, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos guiado a alguien que lo necesita? O un hermano que a lo mejor se fue y regresó, pero está así como que no está seguro de por dónde va. Y hemos nosotros mostrado ese recibimiento de guiarlos, hemos mostrado esa cercanía, y también significa amistad. Y ahora vamos a ir a Romanos 15, no sé, ya lo leímos, perdón. Vamos a ir a Juan 15, ahí en la otra página. Juan 15, versículo 11. Ahora, estas son cosas que ya hemos oído múltiples veces. Creo que yo ya les he compartido tal vez 2 o 3 veces. Yo digo, por algo será. Pero esto ya lo hemos oído. Pero la cosa es que lo practiquemos. O sea, la cosa es de que cuando tengamos la oportunidad, lo pongamos por obra. Y sí vamos a tener la oportunidad, eso se los aseguro. Vamos a Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa palabra vida es la misma palabra en hebreo que es nefesh. O sea, literalmente tu vida, pues tu vida por tus amigos. Y después dice, vosotros sois mis amigos. ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando, o sea, si guardamos sus mandamientos, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Entonces aquí vemos que Jesús literalmente nos dice, no hay mayor amor que este, y definitivamente no hay amor más grande que el que Jesús dio su vida por sus amigos. O sea, nosotros somos amigos de Dios, nosotros somos considerados, la palabra amigos, creo que ya no lo apunté. Bueno, pero somos amigos de Dios, ¿sí? Vamos a ir a Proverbios 17:17 y vamos a ver una historia de amistad, prácticamente, ¿verdad? Proverbios 17, versículo 17. Dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. Vamos a 1 Samuel 20. Y no lo vamos a leer todo porque es muy largo. Pero aquí vemos la historia de dos personajes. ¿De quién creen que se trata? Que no sea Sammy. Ni Dani. ¿Alguien más? David y quién? Y Jonatán. Va. ¿Se recuerdan que Jonatán era el hijo de Saúl, verdad? Y imagínense que su papá es rey y de la nada resulta que Marquitos, en vez de yo, va a ir Marquitos de rey. Y Marquitos no es hijo de mi papá, ¿verdad? O sea, imagínense estar en esa posición de decir, alarán, a mí me tocaba y qué si de la nada pusieron a Marquitos. Yo creo que muchas veces probablemente produciría en nosotros al menos un poco de envidia. Pero Jonatán no tenía envidia hacia David. Y vamos a leer por pedazos, ¿verdad? En el 20 dice, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia en tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonatán le dijo, lo que deseare tu alma haré por ti. Entonces ahí David le pide, ¿verdad?, que haga ciertas pruebas, ¿verdad? Y que si sucede algo, que si Saúl se llena de ira, entonces él va a saber que definitivamente lo va a matar, ¿verdad? Entonces vamos a leer el 9. Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces ahí David y Jonatán hacen un pacto, ¿verdad? Hacen un acuerdo, un pacto de que él le iba a decir a David si su padre lo quería matar. Vamos a ver. Aquí está, 16.
Entonces quedaron, ¿verdad? Acordaron y acordaron, el 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, les dije 16, Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Entonces la historia empieza de que están comiendo y resulta que David no aparece en la primera cena, ¿verdad? Entonces Saúl piensa que tal vez no quiso ir por X o Y razón, ¿verdad? Luego el segundo día ya se pregunta, ¿verdad? Que por qué David no estaba ahí. Entonces vamos a leer el 27. Al siguiente día, o sea, el segundo día de la luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano no me lo ha mandado. Por lo tanto, ya me perdí, se me están mezclando las palabras. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha podido venir a la mesa del rey. Aquí Jonatán pues le mintió, ¿verdad? O sea, eso no era la verdad, pero fue lo que habían acordado. Entonces dijo, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. O sea, Saúl le motivaba, por así decirlo, a que él debería estar celoso de David porque no iba a heredar el reino. Entonces dice: envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y entonces Jonatán le dice: ¿pero por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herir, o sea, su papá le arrojó la lanza y lo hirió. Para herirlo. Entonces Jonatán entendió que su padre estaba resuelto a matar a David. O sea, Jonatán se ganó hasta que físicamente lo hirieran por guardar esa lealtad con David. Y vemos que Jonatán, pues un ejemplo de Jonatán era que él, primero, como hablamos, ¿verdad?, él no envidiaba a David. Segundo, él tenía lealtad hacia él y lo amaba como a él mismo. Y tenían una cosa en común, que era su fe en Dios. O sea, Jonatán podía reconocer que había sido la voluntad de Dios que David fuera rey. Entonces esto nos da un ejemplo a nosotros de cómo podemos ser leales los unos con los otros, ¿verdad? Y aún, imagínense, él tenía un montón de razones para no serle leal a David, y él permaneció leal a David. Vamos a Marcos 10 y ya vamos a terminar. Marcos versículo 10. Versículo 19. Ahora, ¿se recuerdan que vimos que el Señor nos llama a amar como Él nos amó? Y dice el 19. No, pero vamos a leer. Aquí está, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la historia del rico, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes,
honra a tu padre y a tu madre. Y curiosamente él le dice, digamos, los mandamientos que se aplican al prójimo. No le dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos. No le dice eso. Le habla acerca de los mandamientos que son hacia el prójimo. Pero lo hizo con un propósito. Entonces, el 20, ¿verdad? Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, podemos decir que él amaba a su prójimo como a él mismo, ¿verdad? Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. O sea, Jesús le dijo, bueno, ahora ama a tu prójimo como yo los he amado. Déjalo todo, deja tus riquezas a los pobres, déjalo todo, lo más importante que tú tienes, dalo y sígueme. O sea, pero ¿qué contestó él? El 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, él tuvo la posibilidad de amar a su prójimo como Jesús nos ha amado, pero él no quiso. Él no quiso amar de esa forma. Él no quiso seguir a Jesús. Sí, vamos a ir a Tercera de Juan. Espero estar haciendo sentido. Creo que hay varias cosas, pero espero que algo les esté hablando el Señor. Amén. Tercera de Juan 1. Ahora, vemos varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, después se los vamos a decir más corto. Tercera de Juan 1. Dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. O sea, él le está diciendo a Gayo que él se ha portado fielmente en servir a los demás. Y primero podemos ver que Gayo andaba en la verdad y que la gente podía hasta hablar del amor de él, ¿verdad? Y fielmente, bueno, dice que él andaba en la verdad y que andaba fielmente. Y la palabra fiel, la hemos estado viendo con el pastor, él nos estaba explicando la palabra verdadero, fiel y verdadero, etcétera, etcétera. Y la palabra fiel significa ser alguien confiable, ser pacificador, ser verdadero, y descanso. O sea, ser fiel es dar un descanso, ser un descanso para alguien, ¿verdad? Entonces podemos ver a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, Timoteo era alguien fiel y él era verdadero también. El ser verdadero es de tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, Timoteo no era como, ay, no sé, que no sé, sino que su sí era sí y su no era no. Y era fiable, la gente confiaba en la palabra de Timoteo. Y Tíquico también dice que era un hombre fiel y que él le daba consuelo a sus hermanos. Entonces podemos nosotros ponernos en este lugar, ¿verdad? Y quiero que de verdad pensemos si creemos que estamos siendo fieles. Primero a Dios, pero no olvidemos que tenemos que ser fieles a los demás. Y a mí algo que a mí me impactó y que cabal dijo el pastor en El Salvador, al final él dijo, ¿cómo se puede demostrar que una persona es fiel a Dios? Siendo fieles a los demás, guardando sus testimonios, no contando sus secretos. O sea,
ser fiel a Dios y ser fieles a los demás tienen que ir de la mano. Y vamos a leer un último versículo. Ricky, no sé dónde está Ricky. No está Ricky. Bueno, alguien puede pasar, gracias. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 17. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, lo que quiero que hoy pensemos, que nos quedemos meditando es cómo mostramos esa fidelidad a Dios y cómo estamos mostrando esa fidelidad hacia los demás. Si nosotros somos personas confiables, si somos personas pacificadoras, si somos verdaderos o si damos descanso a los demás. O sea, estamos guardando esos mandamientos que el Señor nos llama para poder no solo amarlo a Él, sino amar a los demás. Y amar a los demás no es fácil, menos amarlos hasta dar uno su vida por ellos. Pero el Señor sí nos puede ayudar a que podamos amar a los demás.